Está tardando en grabar. Ya creo que está comenzando, ya grabó. ¿Listo? Bueno, ahí me logran escuchar bien, porfa, me confirma. Y ver la pantalla bien. Porfa, alguien me confirma si está tan amable. Sí, profe, sí se ve. Listo, bueno, el tema de hoy como tal es alcantarillados, la introducción. Entonces, este es el contenido siguiendo el texto guía. Básicamente es una introducción de lo que es alcantarillado, su definición. Hablaremos sobre los tipos de aguas residuales, los tipos de alcantarillado, otras estructuras complementarias del alcantarillado y las normas generales y también los principios de cálculo para el alcantarillado que están relacionados desde el punto de vista hidráulico. ¿Listo? ¿El alcantarillado qué es? Es una serie de tuberías, ¿sí? Que conducen agua, puede ser residual, cuando es alcantarillado con sanitario, agua superficial, pues de correntía superficial es alcantarillado fluvial. Estos tienen, digamos que es una serie de tuberías, pero también tiene otras obras complementarias, como por ejemplo los pozos de inspección, estaciones elevadoras de aguas residuales, sifones invertidos, bueno, entre otros. Bueno, aliviaderos, hay varias. Si esta red no existe, pues, pues va a haber agua residual que van a tener sustancias y, digamos, vectores infecciosos que van a afectar la salud de las personas. También pueden haber pérdidas materiales. ¿Listo? Los tipos de aguas residuales, o sea, hay el agua residual doméstica, que es la que se da en las actividades de lavado, de baño, entre otros. ¿Sí? El agua residual industrial depende de la actividad del proceso industrial, me va a generar ciertos contaminantes, eso se le llaman aguas residuales industriales, y el agua de lluvia de pluviosidad, que son las que ocurren en los eventos de precipitación. Listo, importante que cuando estamos o se piensa en un proyecto de abastecimiento de agua potable, inmediatamente hay que pensar en un sistema alcantarillado para transportar esa agua residuales, darle un tratamiento y disponerla de manera segura o en su defecto reusarla. ¿Sí? Entonces el servicio público alcantarillado usualmente es público. ¿Listo? Está compuesto por redes de tuberías, estructuras complementarias, como lo he dicho, pozos de inspección, colectores y la PETAR, que tiene que ver con el tratamiento, pues, de las aguas residuales. Se distinguen dos tipos de alcantarillados, entonces los convencionales y los no convencionales. ¿Sí? Los convencionales son estándar, digamos, tienen tuberías de gran diámetro, o sea, especifican un diámetro mínimo de tuberías, por ejemplo, depende de la norma, por ejemplo, la de Colombia es de 8 pulgadas, el diámetro mínimo para un alcantarillado sanitario. Estos convencionales tienen flexibilidad en la operación y un mayor costo. ¿Vale? Entonces, dentro de los alcantarillados convencionales está el alcantarillado separado y el combinado. El separado es un sistema sanitario para aguas residuales domésticas industriales, ¿cierto? Separado del alcantarillado de aguas lluvias. Y el combinado es la mezcla o un alcantarillado donde recibe agua residual doméstica industrial más el agua de lluvia. ¿Vale?
Este sistema como tal, alcantarillado, no es recomendado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay altas lluvias, por ejemplo, este caudal en tiempos de lluvias, se pueden presentarse de esta manera. Sí, estos caudales picos son extremadamente elevados, como por ejemplo cuando vemos que hay lluvias, donde sale mucha agua, que hay inundaciones. Imagínense en esa agua, al conducirla en el alcantarillado, primero se mezcla toda esa cantidad de agua con que es un agua que tiene, digamos, menos contaminación. El agua lluvia usualmente no es un agua contaminada, a excepción de que tenga ciertos contaminantes, pero naturalmente no. Si esa agua se incorpora en la red y se mezcla, primero se contamina. Segundo, que con estos caudales picos que se producen en ciertos minutos o horas de la lluvia, esa agua lo que va a hacer primero es que cuando vaya a la petar primero tiene que ser una petar muy grande, porque esto va a exceder el caudal de la capacidad de la petar. Si esta es la petar, por ejemplo, y lo que va a hacer es que una agua se trata y la otra se va a liberar sin tratamiento, o sea, como un exceso, ¿vale? O incluso antes de que llegue la petar, lo que se hace es, cuando es con alcantarillado sanitario, se coloca un aliviadero donde una agua pues, conduce para la petar y la otra simplemente el exceso va para el río. Por ejemplo, si acá hay un río o al suelo o al océano. Entonces, toda esa agua sin tratar, mezclada, contaminada, estamos contaminando en ese momento mucha. ¿Cierto? Y eso ya digamos que no es recomendado. ¿Sí? Entonces, hay que optar es por un alcantarillado separado. ¿Vale? E incluso en el tema de alcantarillado pluvial, ya hay estrategias de tal forma que permitan, primero, el aprovechamiento de agua y segundo, que no se piense en evacuar toda esa agua de una manera rápida, ya sea desde el punto de vista eh, de drenaje urbano, sino que lo que se hace es minimizar este caudal. ¿Cómo? Pues estableciendo estrategias. ¿Y cómo se minimiza eso? Que el caudal, por ejemplo, se infiltre al suelo, ¿vale? O se aproveche el agua, pues, lluvia, ¿cierto? O bueno, se puede utilizar estructuras, digamos, que son urbanas sostenibles, de nada urbanos sostenibles, los SOTS, que es un tema, digamos, sistemas urbanos de drenaje sostenible como los jardines de lluvias, techos verdes, todo eso que lo que hace es que el agua se compensa al retenerse, ¿sí? En ese tipo de sistemas naturales y evita que esos caudales pico tengan lugar, ¿vale? De esta manera es más armónico con el medio ambiente y no se piensa en tubos muy grandes que saquen el agua de lluvia, ¿vale? Pero ese digamos que es un tema y unos enfoques que están muy interesantes ahora y que incluso están siendo incorporadas en normativas ambientales y de agua y de todo eso con el tema de saneamiento. Y los no convencionales ya son aquellos que son flexibles en el tema de, digamos, de diseño, por ejemplo, para comunidades con recursos económicos limitados. Y este alcantarillado, bueno, es flexible porque no se exige, por ejemplo, los diámetros pueden ser más pequeños, ¿vale? Es poco flexible y hay que controlarlo con el caudal y mantenimiento intensivo, porque precisamente eh, no se exige como tal normativamente el diseño y su operación, que es más pues, tolerable desde el punto de vista hidráulico. Entonces, dentro de los alcantarillados no convencionales están los simplificados, donde se permiten, por ejemplo, tuberías más pequeñas, los de los condominios, que incluso pueden estar sobre los andenes, ¿sí? Y los que son sin arrastre sólidos, que básicamente es
que el agua de las casas, ¿sí? Hay un tanque que, digamos, saca los sólidos y luego estas pueden ir ya a las plantas de tratamiento de agua. Obviamente, como son para comunidades de recursos económicos limitados, se va a una petar también de bajo costo, ¿sí? Entonces, usualmente tienen un tanque que eh, remueve los sólidos y el agua residual se trata. Estos también pueden tener tuberías más pequeñas, ¿sí? Pero requieren eh, un mantenimiento más intensivo. ¿Listo? Bueno, los tipos de alcantarillado tenemos, como ya he mencionado, dentro de los convencionales está el alcantarillado sanitario, que es el agua doméstico e industrial. Recuerden que las industrias pueden tener su propia planta de tratamiento de agua antes del alcantarillado, dependiendo de su contaminación. ¿Listo? El alcantarillado pluvial es el del agua de escorrentía superficial, de agua lluvia, y esa lluvia que se curre superficialmente. ¿Listo? Y el alcantarillado combinado, que es el no recomendado, que es la combinación entre o que transporta y conduce agua del alcantarillado sanitario o agua residual doméstica más la de agua lluvia. No es recomendado por lo que les expliqué anteriormente. ¿Listo? Bueno, este es un esquema eh, de un sistema alcantarillado. Están las conexiones domiciliarias, la red como tal. Estos son los pozos de inspección donde se hace mantenimiento. Luego los colectores. Esto se le llama, bueno, dependiendo de las condiciones topográficas, usualmente, como los alcantarillados son a gravedad, quiere decir, tienen una cierta pendiente, van a estar enterrados y cada vez van a estar más enterrados porque los tubos, estos son los manholes, y los tubos van a ir cada vez, como van a gravedad, tienen que ir, ahí, perdonen el dibujo, siempre, cada vez la profundidad va a ser mayor, o sea, la excavación, ¿cierto? Entonces, podemos llegar hasta 4 metros de alcantarillado, dependiendo de las condiciones y también de las restricciones del suelo, o hay otros que te restringe el ingeniero de suelo, te dice no puede llegar a más de 2.5 por nivel freático, por estabilidad del suelo. Entonces, en ese sentido, siempre o generalmente como son enterrados, puede que eh, la descarga esté por acá arriba, por ejemplo, o la petar se ubique en una cota más alta, que usualmente es. Lo que se hace entonces básicamente es una estación elevadora de agua, que lo que hace es impulsar el agua a una cota más alta, porque ella no va a ir naturalmente así, ¿cierto? Una pendiente más baja o una más alta por la energía. Entonces, esta es otra estructura complementaria que son las EVAR, estaciones de bombeo de aguas residuales. ¿Listo? También estas EVARes se pueden encontrar, por ejemplo, que acá hay una red y no hay manera de descargar hacia acá y pues y la PETAR, por ejemplo, está ubicada acá por condiciones topográficas y que es la mejor alternativa. Entonces, por ejemplo, acá puede haber una EVAR que bombee desde una red a otra. ¿Listo? Y pues ya están las conexiones, las redes y finalmente va una PETAR y antes al vertimiento. Puede ser a un mar, a un río, no, dependiendo de las condiciones. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? No hay preguntas.
No, pero estamos bien. Listo, vale. Bueno, el alcantarillado de agua lluvia simplemente es, bueno, dependiendo, también son tubos muy parecidos y pueden tener estructuras como por ejemplo los sumideros, que son las rejillas que ustedes ven, por ejemplo, en las carreteras, ¿cierto? Que hay de varios tipos, y esas rejillas van a un tubo que se interconecta y luego pues estas aguas se pueden conducir, por ejemplo, a una zona de retención de agua o a los cauces naturales, ¿vale? Pero en todo caso, o como mejor enfoque, no es evacuar todo el agua, sino que la idea es que, como naturalmente antes de la urbanización el agua lo que hace es que se infiltra, pero como nosotros la impermeabilizamos para construir viviendas, proyectos, el agua, la escorrentía que va hacia el subsuelo se interrumpe y entonces el agua no, por ejemplo, no recargaría los acuíferos donde lo va a recargar, etcétera, etcétera. Si nosotros evacuamos toda esa agua, pues obviamente va a haber un déficit de agua en esos acuíferos, ¿vale? Y también para uso importantes que recarga cuerpos de agua superficiales en sequía, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el mejor enfoque es que el agua se interrumpa en lo mínimo el ciclo hidrológico para que el agua siga su curso natural, ¿vale? Pero a veces el enfoque que se tenía antes es evacuar todo el agua y que no nos inundemos. ¿Listo? Se puede hacer eso, pero puede que estos tubos sean más pequeños si nosotros, por ejemplo, hacemos que el agua primero se inunde naturalmente el terreno. Ya después, cuando se inunde totalmente, así se va. Cuando se va para infiltración y la otra, entonces los tubos van a ser más pequeños, por ejemplo, y por lo menos va a haber un beneficio también económico. Eso es lo enfoque que está ahora, digamos que. Bueno, la clasificación de las tuberías, bueno, pueden verlas como terciarias, secundarias y primarias. Las terciarias son, digamos que las domiciliarias, las secundarias son las que recogen el agua de las domiciliarias y la primaria es la que ya recoge el agua de la secundaria. ¿Listo? Pero también esta es del libro de López Cuaya. Las laterales o iniciales, que son las que recolectan el agua de los domicilios. Las secundarias son las que reciben el agua o el caudal de dos o más tuberías iniciales. Bueno, todo eso lo veremos en la parte de diseño de cuáles son los laterales. Los colectores secundarios desagüe recogen el desagüe de dos o más tuberías secundarias. El principal que recoge el agua de dos o más colectores secundarios. ¿Listo? Y el emisario final ya es el que conduce todo el agua que va a la entrega. ¿Listo? El agua residual. Y los interceptores son colectores que se ubican paralelamente a un río o canal para evitar que el agua no vaya a esos cuerpos. El agua residual no se dirige a esos cuerpos. ¿No? ¿Listo? Bueno, la disposición de la red de alcantarillado, o sea, cómo se configura el sistema. No hay una ley de cómo uno va a enviar eh, el agua residual, ¿sí? Solo que hay que ajustar hacia, con respecto a las condiciones topográficas de cada comunidad. Bueno, hay varios esquemas. Estos son algunos ejemplos que están en el libro Sistema Perpendicular sin Interceptor, Sistema Perpendicular con Interceptor, Sistema Perpendicular con Interceptor y Aliviadero, Sistema Anagónico y Sistema en bayoneta. Entonces vamos a ver. Estos perpendiculares sin interceptor, entonces estos sistemas, esto quiere decir que es inicial. Ahorita vemos eso. Quiere decir que este tramo, estos son los manholes o la caja de inspección. Este recoge el agua únicamente del área aferente de este tramo. Este recoge, por ejemplo, este tramo, va a recoger el agua, el área aferente de este tramo más la anterior.
¿Listo? Acá se van sumando las áreas. Bueno, y estos son adecuados para aguas, por ejemplo, este recorrido, si ustedes ven, hace este recorrido, hace este recorrido. Esto quiere decir inicial, van así, van así, van así. Y aquí, perpendicular al río, descargan las aguas que se están transportando. Como van al río directamente, esto es adecuado para los alcantarillados fluviales. Si fuera agua residual, vertirlo así es contaminar todo el río, ¿vale? Entonces esto, si son aguas residuales, aguas fluviales, van a tener bajo riesgo de contaminación, ¿vale? Perpendicular con interceptor, ya, bueno, el mismo sistema que el anterior, pero acá estos tubos o estos colectores son los interceptores que se ubican paralelo a un río o canal. ¿No? Entonces son interceptores, y ya este tubo final es, en teoría, el más grande, porque recoge todas las aguas de todas esas áreas van a drenar a este emisario, que es el colector final. ¿Listo? Que ya va a conducir el agua al apetar o al vertimiento. ¿Listo? Bueno, este es utilizado para alcantarillados sanitarios. Acá vemos, no hay una descarga de esa agua residual al río, al contrario, se desvía en todo sentido para los emisarios. Este perpendicular con interceptor, entonces el mismo, ustedes ven, entonces tiene el interceptor, pero se añade un aliviadero. Un aliviadero es una estructura que actúa como un rebose, es decir, cuando hay agua lluvia, y esto, bueno, se utiliza para aguas de alcantarillado combinado, es decir, aguas lluvias y residuales. Y lo que hace es, bueno, que cuando hay un evento de precipitación de alto caudal, de escorrentía, hay un aliviadero. Entonces, ese aliviadero, cuando hay bastante agua, el exceso de agua es el que aporta el agua lluvia, se alivia, ¿cierto? Por rebose o por desbordamiento, se envía a un cuerpo de agua o al suelo para evitar que vaya a la petar. Que en realidad es mucha agua que va a hacer que la petar exceda su capacidad. ¿Listo? Entonces, por eso es que estos aliviaderos le bajan caudal esas aguas lluvias o combinadas para que la petar pueda responder a lo cual estuvo diseñada, que es un caudal de diseño de aguas residuales, más no el caudal de diseño de aguas lluvias. ¿Listo? Entonces, estas estructuras para el alcantarillado combinado, pero si ustedes van a abordar un proyecto desde el inicio, no se recomienda en todo caso que se piense en estos sistemas, que existen sí, pero ya digamos que es obsoleto por los efectos ambientales y el enfoque que tenemos. ¿Listo? Bueno, el abanico, dependiendo de las condiciones topográficas especiales, ¿cierto? Entonces, también según el tipo de alcantarillado, si es sanitario, pluvial, entonces puede implementar con interceptores, sin interceptores, por ejemplo, cuando es con agua y con aliviadero, si es combinado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, acá lo que se hace es que el agua arranca aquí, sigue este recorrido, acá arranca, sigue este recorrido, ¿cierto? Sigue este recorrido, ¿sí? Acá arranca, sigue este recorrido, acá arranca, sigue este recorrido. Estos son arranques, quiere decir que acá este tubo solo va a recoger el área aferente asociado a este tramo. Por ejemplo, uno lo que hace es, para sacar el área aferente, se hacen unas bisectrices, ¿cierto? Y en el software de la bisectriz con esta área y una densidad poblacional, que es caudal sobre área, entonces se tiene un caudal de diseño asociado a esta área que está aportando. Eso quiere decir inicial. Listo, eso lo veremos en el diseño más adelante.
¿vale? Entonces, y en bayoneta, que es cuando el alcantarillado sanitario se va a implementar en terrenos planos y obviamente al tener bajas pendientes va a tener poca velocidad. Entonces acá lo que hace es, acá arranca, hace esto, hace este recorrido, acá lo mismo, hace este recorrido y teóricamente esto va ganando, hace que el sistema gane profundidad. Entonces cada vez va haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. Estos son arranques. ¿Listo? Pues lo vemos en detalle cómo es eso de los arranques. Bueno, otros elementos asociados al alcantarillado están los pozos de inspección, por ejemplo, las cámaras de caída. Esos pozos de inspección es para unir colectores, hacer mantenimiento. Las cámaras de caída cuando son pendientes altas, velocidades que vayan a afectar los pozos, se hacen esas cámaras de caída para disipar la energía que tiene el flujo cuando las pendientes son muy altas. Los aliviaderos, que es para descargar el agua excedente de los alcantarillados sanitarios cuando hay lluvias altas. Sumideros y rejillas, que es lo que ustedes ven en las carreteras, por ejemplo, para con una pendiente que conduce el agua a la rejilla para poder evacuar las aguas de lluvia, ¿cierto? Los sifones invertidos, que son cuando el alcantarillado va a pasar por una quebrada o por alguna vía con muy alta carga, ¿sí? Por ejemplo, metro o algo así. Son sistemas que trabajan, de los pocos que trabajan o que pueden trabajar a presión, donde el flujo pasa por debajo de un obstáculo. ¿Listo? Recuerden que los alcantarillados sanitarios son a gravedad, ¿vale? Los acueductos son a presión. O sea, hay que tener esa diferencia. Las conexiones domiciliarias, ¿cierto? El registro, digamos, cómo se conecta cada vivienda con los colectores del alcantarillado. Hay una conexión, ¿cierto? Que tiene sus especificaciones. Por ejemplo, antes de, o lo que sale de la vivienda, ¿cierto? Antes de empalmar la tubería de la vivienda con el alcantarillado, pues hay que colocar, por ejemplo, en la casa sería o es pertinente que tenga su registro, ¿sí? Para ver o identificar si hay problemas en la vivienda, ¿sí? Y estas estaciones de bombeo de aguas residuales son pues las que, como el agua se profundiza, usualmente o típicamente, casi en todos los proyectos, en todos, puede haber una estación de bombeo de aguas residuales, ¿sí? Que es impulsar el agua a una cota más alta. ¿Vale? Los pozos de inspección son los que ustedes han visto como los que le llaman manholes. Entonces estos permiten unir los tramos. Pues acá hay un tramo que viene aquí, un tubo, acá puede haber otro, o para esta dirección como lo muestra aquí, pues acá también, ¿cierto? O simplemente el agua viene, por ejemplo, de acá, y sigue este recorrido y va a empalmar acá el otro tramo. Y este de aquí puede ser un inicial, es decir, de aquí de estas casitas que están por aquí, y este sería el tramo. Entonces, estas casas, por ejemplo, que están aquí solamente van a o este colector que está aquí, o ese tubo va a recolectar únicamente el agua, el área aferente a ese tramo. Y el de acá, por ejemplo, si el flujo viene en este sentido, como lo indica la flecha, acá él va a tener un caudal, y ese caudal que está aquí asociado con sus áreas aferentes anteriores, incluso la propia, la de acá, de este nuevo tramo, va a tener en cuenta
todas estas áreas diferentes más la propia, el área propia que sigue en este colector. Y ahí se van sumando. ¿Listo? Bueno, por eso se analiza en el tema del C. ¿Listo? Entonces, eso permite cambios de dirección del flujo, hacer mantenimiento, limpieza. ¿Listo? Bueno, la distancia entre pozos depende de dos cosas. Del tipo de maquinaria para el mantenimiento. Si es mantenimiento manual, esa distancia entre los pozos está desde 100 a 120 metros. Si es mecánico, está máximo de 200 metros. Y en el emisario final, en el tubo que conduce el agua de todo, que va a la planta de tratamiento de aguas residuales, es máximo de 300 metros. Esto puede variar de la norma. Deme un segundito, porfa. Tengo una llamadita acá. ¿Listo? ¿Preguntas? Quiere decir las distancias entre un pozo y otro pozo. ¿Preguntas? Tengo el micrófono activado. ¿Ve? Perdón. Sí, profesor, sí oímos. Sí, profe, sí. Listo. Listo, vale. Cualquier pregunta me van a comentar. Bueno, los pozos pueden tener varias geometrías. Se pueden construir en mampostería, concreto. Se pueden construir en el sitio o prefabricado. Y usualmente tienen dimensiones estandarizadas. Bueno, depende de la normativa, pero digamos que las dimensiones están estándar. Pues dependiendo pues de los diámetros y de otras cosas, de otros parámetros. Bueno, los pozos de inspección constan de varios elementos. Tienen una tapa de acceso, que es la tapa que ustedes ven, donde hay labores de limpieza y ventilación. El cilindro, como tal, no sé si tengo la imagen. Por ejemplo, el cilindro, que sería este cilindro. Esta es una reducción que permite lo de la tapa, ¿vale? Y esto que ustedes ven aquí es lo que se le llama, bueno, acá en este colector, es lo que le llaman la cañuela, ¿vale? Todo esto tiene sus aspectos constructivos, ¿vale? Entonces, el diámetro mínimo de esos pozos, o sea, ese cilindro es de 1.20 metros, pero es función del diámetro de la tubería de salida. El espesor típico es de 20 centímetros, ¿listo? La cañuela es esto, ¿listo? Que es lo que permite el internet. Es como algo semicircular, pero para hacer perfil si este es el pozo, la cañuela, bueno, acá vamos a hacerla acá, es un semicírculo donde va a pasar el flujo. Pero usualmente la altura de esa cañuela se la idea si el tubo es así, vamos a hacerlo así, como líneas. Básicamente esta alturita, momento, esta altura es como un borde libre, ¿cierto? Entonces la altura como tal de esta cañuela va a ser hasta aquí, ¿vale? A pesar de que sea semicircular, si está bien construido, va a tener, por lo menos va a ser un poquito más grande o más altico que lo del diámetro de la tubería de salida, ¿vale? Ya, deme un segundito, están tocando acá la puerta.
Listo, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, esta tablita es del libro López Cuaya. Igual es muy parecida a la de la resolución del RAS. Por ejemplo, ese diámetro del pozo, el mínimo es 1.20, como está aquí. Que es este que se ve aquí, esto es de la imagen de una presentación de López Cuaya. Entonces, por ejemplo, este diámetro 1.2 cuando son tubos de 8 a 24 pulgadas, 1.2 metros de diámetro. Si es de 26 a 30, 1.5, y si es de 32 a 36, 1.8. ¿Listo? Entonces pueden ser, pues digamos, lo de la cañuela, que les he mencionado. ¿Listo? Y algunos, esto es lo de la tapa, esto es las rejillas, escaleras para que la persona de mantenimiento entre al pozo. Estas son, bueno, las formas de las cañuelas, depende del flujo, puede ser directa, puede ser esta curva, que hay una curvatura, o puede también ingresar dos flujos y salir uno, ¿cierto? Y salir y que otro comience o arranque para arriba. Bueno, por dar un ejemplo. Esta es otra, ¿sí? Estas son, digamos que las cañeras, acá entran tres flujos y sale uno. Entonces, hay varias formas dependiendo de la dirección del flujo. Esto como tal ya es la resolución 0330, que es muy parecido a 1.2, 1.5, 1.8, ya digamos que son dimensiones ya estándar. Esto también tiene su forma de construcción también, que bueno, los de construcción saben más de cómo construirlos y que estén bien construidos para garantizar eso. Estas cámaras de caída, por otro lado, son como mm, eh, unas bajantes. Por ejemplo, estos son los pozos de inspección, ¿cierto? Y estas serían las cámaras de caída, esta bajante. O sea, lo que hace es que, como para altas pendientes, que van a tener muchas velocidades que van a poder provocar erosiones o algunos pueden ser las velocidades de diseño recomendadas. Entonces, en ese sentido, acá lo que se hace es que para disminuir la energía, lo que se hace es que se disipa el agua y sale el agua por aquí, como una bajante, y llega al pozo. El agua pasa por estas bajantes, ¿sí? Y esto se hace, por ejemplo, cuando las diferencias entre bateas, por ejemplo, la diferencia entre esta cota de llegada y esta de salida, sea mayores que 0.75 metros, ¿vale? Entonces, esa es una estructura. Acá está un poco más en detalle. ¿Listo? Entonces, básicamente el agua entra, pero acá entra al pozo por esta bajante, esta cámara de caída. ¿Sí? Y luego, pues pasa a la salida. Esto, bueno, esto también, esta diferencia de altura, lo veremos más adelante, es lo que debe ser o lo que se llama empates. ¿Sí? Por ejemplo, este tubo no va a estar en ningún caso por encima de este. No podemos tener un tubo, si acá llega un tubo, supongamos que esto no hay bajante, que no es una cámara de caída, sino un pozo. El tubo de salida no puede estar por encima porque acá lo que se puede hacer es un remanso. O sea, al hacerse un remanso, pues se van a acumular sedimentos, bueno, no es deseable. Entonces, por ello, siempre el tubo de salida tiene que estar por debajo que el tubo de entrada de la cámara de inspección. Y estos diámetros, bueno, esto se puede diseñar en sí como un orificio, porque en realidad es un orificio, ¿cierto? Bueno, depende eh, de los diámetros de la entrada. Si es menor de 300 milímetros, esa cámara de caída puedes trabajar, este diámetro puede ser de 170 milímetros. Si es de mayor de 300 y menor que 350, puede estar en 280. También va y se puede diseñar como un orificio. Estos son los aliviaderos que, bueno, no son recomendados, pero básicamente es cuando hay lluvias
y este es un alcantarillado combinado. Este es de la empresa Ival. Bueno, toda esa agua, para que no llegue a la petar, acá lo que se hace es que se desborda ese exceso para la quebrada, por ahí va a haber agua contaminada, y va a haber contaminación. Por ejemplo, este es un corte donde acá se ve que el agua va en este sentido, ¿cierto? Y una parte, cuando ya se va, desborda, y este sería el aliviadero. Esto es lo que se conoce como aliviadero. El exceso de agua se bota o se desecha a la fuente de agua, ¿vale? Los sifones invertidos, por su parte, por ejemplo, cuando hay una quebrada o algo que obstaculice, ¿cierto? O muchas, por ejemplo, un metro que pase por aquí. Entonces el agua pasa por debajo del terreno, ¿cierto? Para garantizar, digamos, la, la integridad estructural del tubo. Entonces van por debajo y tienen esta estructura. ¿Listo? Usualmente o son las estructuras que se permiten a presión. O tiene sus pros y sus contras, que son difíciles de mantener, sí. En lo posible, la literatura dice que hay que evitarlos, pero donde no hay de otra, pues hay que colocarlo. Entonces, esto se diseña a presión, ¿vale? Este tubo, y acá se ve que hay una diferencia de cotas entre este punto y este punto, ¿vale? Por ejemplo, acá está la cota 100 y esta está, por ejemplo, la cota 98. 98.4, y esa diferencia de nivel es para que iguale las pérdidas que hay del flujo, como es a presión. Por ejemplo, bueno, cualquier sistema va a tener pérdidas, por ejemplo acá las pérdidas localizadas, las pérdidas por la fricción, pero listo, bueno, estas son los que se permiten a presión, ¿vale? Ahí están todas las cuantificaciones de las pérdidas, y esta diferencia de altura de los niveles de agua, pues va a ser igual las pérdidas. Todo ese sistema se va a equilibrar, o esa diferencia de altura tiene que ser por lo menos la pérdida total del punto de entrada a la salida, a la llegada. ¿Listo? Bueno, las condiciones domiciliarias bueno, se conectan en esta imagen con codos. ¿Listo? Acá se explica esta planta, la calzada, codos, las conexiones. Bueno, los tubos estos se recomienda que estén en territorio, en terreno público, en las calles. No van a estar, por ejemplo, en zonas privadas, ¿vale? Estas son, digamos, conexiones domiciliarias en algunos municipios de acá del departamento, ¿sí? Cómo se están conectando al trillado. Estas otras conexiones, estas son de Ibagué, si no estoy mal. ¿Listo? Otras estructuras son las estaciones elevadoras de aguas residuales o estaciones de bombeo de aguas residuales. Es para impulsar el agua porque como llegan a profundidades, hay que usualmente bombearlas para llevarla a la petar o a una cota más alta o simplemente a la descarga, ¿vale? Bueno, estas se deben colocar por encima de las cotas de inundación, ¿sí? Porque imagínense donde haya agua y esto se inunde, pues, no tiene sentido. Y también la idea no es mezclar el agua residual con el agua lluvia, ¿vale? Esto es un ejemplo de un plano de un municipio o un corregimiento de Chibolo, si no estoy mal. Entonces acá básicamente, por ejemplo, acá está la cota de terreno y esta está por encima. Ustedes ven en este corte, pues, por ejemplo, estas estructuras están por encima del terreno. Entonces, por ejemplo, que la cota de inundación esté por aquí, cuando llueva máximo, pues va a estar ahí, no va a hacer esto, por ejemplo, que el agua se va a colocar aquí cuando esté en máximas precipitaciones, ¿vale? Ya la normativa está diseñada, bueno, está planteada en la resolución 0330-2017, aunque hay una nueva norma que modifica algunos aspectos que hay que detallarla. Me enteré que en los WhatsApp que han enviado esas cadenas una resolución que modifica unas secciones o capítulos de la resolución 0330. Bueno, hay que detallar. Yo igual se los compartí a su
Ya. Ahí están los artículos. Bueno, los levantamientos, usualmente escala de unos 1000, curvas de nivel cada 2 metros, en terrenos planos cada 0.5 metros. Bueno, esto va a depender del proyecto. Y los pluviales también va a depender de qué tanto impacta o qué tanto sea el tamaño de la cuenca que se vaya a drenar, ¿cierto? Bueno, algunas convenciones. Esto es tramo inicial. Bueno, se puede colocar bueno, este es un manhole, este es un tramo, este es otro pozo de inspección, y esto se le llama inicial. Es decir, que el flujo arranca de aquí. ¿Listo? Para aguas lluvias, proyectado, aguas negras, proyectado, existente, aguas combinadas. Bueno, ustedes pueden detallar esas convenciones en los libros. Esto, bueno, esto de las cotas, bueno, estas se toman siempre en sentido horario. Por ejemplo, si acá te dan un valor de esta cota clave, entonces quiere decir, por ejemplo, que seguimos. Vamos, si acá te dan que esta cota es de 100 metros sobre el nivel del mar, esto va a especificar todo en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, esta tubería 1 va a tener la clave que se define acá. Por ejemplo, si es 100, esta va a tener 100, 100, 100 y 100. Por ejemplo, en esta, bueno, hasta que como acá no hay nada que especifique que hay otra cota, todas tienen la misma, la 1, la 2, 3 y 4. Acá en esta, acá te especifican cota clave 1, quiere decir que la tubería 1 tiene cota clave que se especifica acá. Luego, como la tubería 2, este tramo 2, tiene esta cota que se especifica acá, siempre sentido horario. Y como yo sigo, entonces sigo, esta cota 2 va a ser la misma cota de la tubería 3 y de la tubería 4 porque no se ha especificado nada. En este seguimos, la cota de esta 4, entonces esto tiene cota 4, la tubería 1 tiene cota 1, la tubería 2 tiene esta cota 2 y esta 2. Ya esta arranca y esta C4 me especifica la cota de la tubería, y así sucesivamente. ¿Listo? Igual las convenciones es muy importante colocar. Bueno, las profundidades mínimas, las tuberías, las profundidades mínimas, para vías peatonales en zonas verdes, 0.75 metros. Este es el terreno, la rasante, la tapa está por aquí, y la profundidad mínima tiene que ser para vías peatonales de 75 centímetros o 0.75 metros. Y para vías vehiculares, mínimo 1.2 metros. ¿Vale? Bueno, esto ya recuerden que la cota a la parte superior de la tubería es cota clave, y la cota a la parte inferior de la tubería del diámetro interno se le conoce como cota batea. ¿Listo? Ahí tienen eso, ¿vale? Esas profundidades mínimas. Los periodos de diseño ya lo hemos analizado, que son de 25 años, ¿cierto? Aunque las estructuras se diseñan para que duren más de 25 años. Lo que se van haciendo es que se va optimizando o mejorando por zonas o incorporando otras áreas que se vayan a incorporar al alcantarillado. Pero típicamente las estructuras se hacen a 25 años, si pueden, pero en sí trabajan por más años. Bueno, el cálculo hidráulico de la tubería, entonces trabajan a flujo por gravedad, alcantarillados convencionales. Algunas estructuras son a presión, como por ejemplo el sifón invertido. Las tuberías con diámetro menor de 24 pulgadas se diseñan con flujo uniforme. Ahí recuerdan que el flujo uniforme o flujo normal, ¿listo? Ahí está la ecuación de Manning. Y cuando son entre 24 y 36 se puede diseñar con flujo uniforme, pero siempre hay que determinar el comportamiento del flujo gradualmente variado, ¿cierto? Es decir, cómo varía la superficie del agua a lo largo de los tramos. ¿Listo? Y cuando son mayores de 36 pulgadas, siempre hay que diseñar con flujo gradualmente variado.
Bueno, y permanente quiere decir que el flujo en el tiempo no cambia. Es decir, no cambia el caudal, le dicen. ¿Listo? Siempre se diseña con el diámetro interno. Si ustedes ven diámetro nominal 8 pulgadas, entonces 8 pulgadas ustedes ven que da 200 tantos milímetros. Ustedes trabajan siempre con el diámetro interno que da el fabricante. ¿Vale? Entonces, bueno, las ecuaciones para, como he mencionado, para diámetros menores de 24 pulgadas, bueno, dos muy típicas, está la de Chesky y la de Manning. La de Manning es la que más se usa, ¿no? Por los valores de n. Esto se puede utilizar, la de Manning, tal como ustedes diseñaron la aducción con las tablas que calculaban el caudal a tubo lleno. Con el caudal de diseño, con esa comparación, leían las relaciones hidráulicas de B sobre B sub 0, R sobre R sub 0, entre, etcétera, etcétera. Así mismo se diseña. Nunca los alcantarillados, por ejemplo, acá salen con un tubo, llegan a la cámara, al pozo de dispersión, llega con un tubo, y acá, por ejemplo, este de 10 pulgadas, como regla, el tubo de salida no debe ser menor que el tubo de llegada. Por ejemplo, acá puede que te dé 8 pulgadas y te funcione por las condiciones de pendiente, porque acá puede que esto tenga más pendiente. Pero resulta que eso no es recomendable, ¿cierto? Nunca el tubo de salida tiene que ser menor que el diámetro del tubo de llegada. Nunca. Por lo menos tiene que ser, si te dio 8, llévalo a 10. ¿Vale? Y además esto tiene, bueno, esto puede tener algunos, por ejemplo, pueden presentarse resaltos hidráulicos que dañen el sistema, etcétera. Entonces, para evitar eso, entonces, siempre el tubo de salida tiene que ser mayor o igual que el de llegada. Siempre. En algunos casos es permisivo, pero hay que garantizar que no haya problema operativo ni de mantenimiento. Como regla, es mejor que el tubo de salida sea al menos el mismo tamaño del de llegada, no menor. ¿Listo? Bueno, esta ecuación de Manning ya ustedes saben que es cada variable. Esto está en el sistema internacional, área radiohidráulico, que es área sobre perímetro pendiente, y N de Manning, que depende del material. Y esa N de Manning puede variar dependiendo del material de la tubería, si hay una reducción de la sección de flujo, si hay sedimentación, si hay un desalineamiento del conducto, eso también, si hay crecimiento también de películas biológicas en la tubería, entonces ese Manning puede variar, ¿vale? Pero hay unos valores de diseño ya típicos que están en tabla y eso ha demostrado pues, que eso funciona. Entonces, esta tabla del libro de López Cuellar, por ejemplo, asbesto cemento 0.012, concreto 0.013, PVC 0.009, bueno, entre otros. ¿Listo? Entonces, SN de Manning usualmente es de tablas. ¿Vale? Entonces, como el libro se enfoca en sistemas de alcantarillado o sistemas de saneamiento para comunidades rurales, usualmente van a tener tuberías menores de 24 pulgadas. Entonces, por ello, el autor en el libro enfoca mucho en el diseño con flujo normal. ¿Vale? Ya cuando son mayores de 32, ya sí hay que utilizar las ecuaciones de flujo gradualmente variado, ¿vale? Para evitar, digamos, que no se formen remansos, no se formen algún comportamiento o un perfil indeseado del agua en el alcantarillado que genere problemas operativos. ¿Listo? Ya en cuanto al cálculo hidráulico, que es con la, vamos a ver el de la ecuación el de Manning. Si ustedes recuerdan, ¿qué es esto? Esto lo vieron ustedes en hidráulica, ¿cierto? Que son los elementos geométricos de las secciones de los canales abiertos. Para un rectangular es B por Y, es el área,
perímetro mojado, que sería esta partecita, esta, B más 2Y. Radio hidráulico es área sobre perímetro. Ancho superficial, que es esta ancho superficial. Y la profundidad hidráulica. ¿Listo? Este es el que nos interesa, el circular. Usualmente para alcantarillados sanitarios se usan tubos circulares. ¿Vale? O sea, acá está el área, que es función de un ángulo, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho superficial, profundidad hidráulica. Bueno, el flujo permanente, lo que quiere decir es que la característica es constante en el tiempo. ¿Listo? Eso quiere decir permanente. Y normal es que las condiciones en el canal, si este es un canal, este es el fondo, las condiciones hidráulicas no van a variar, el flujo no se va a acelerar, por lo tanto van a tener las mismas profundidades. No es normal, las mismas pendientes de la línea de energía y la de fondo van a ser iguales, el flujo no se va a acelerar. ¿Listo? Bueno, para esto es de hidráulica, de canales abiertos, ya ustedes lo han analizado. Estos, digamos, los elementos geométricos de un canal circular, se tiene la profundidad de flujo, son parcialmente llenos, de sus ceros el diámetro interno, ancho superficial es este ancho de la superficie de agua que está en contacto con la atmósfera, y esto se da, todos los elementos geométricos están en función de un ángulo θ, que ese ángulo θ se expresa en radianes. Entonces por ello cuando ustedes van a hacer los cálculos, se acuerdan de hidráulica, uno lo debe hacer en radianes. El área, un octavo de diámetro al cuadrado, por 2 veces el ángulo, menos el seno de 2 veces el ángulo. Perímetro mojado es el ángulo por el diámetro. La profundidad de la lámina de agua es la mitad del diámetro por coseno de pi menos el ángulo más 1. De ahí se puede despejar ese ángulo θ. El ancho superficial se calcula como el diámetro por el seno. El radio hidráulico es área sobre perímetro, simplemente relacionar área, área sobre perímetro. Todas estas dos se colocan aquí y esto se puede expresar de esta forma. ¿Listo? Bueno, eso le permite a ustedes calcular, por ejemplo, la profundidad del agua, etcétera, etcétera. ¿Listo? En este ejemplo, para recordar algo, bueno, ahí tengo unos videos recomendados de clases grabadas, si les sirven, donde se explica todos estos temas. Bueno, acá en este ejemplo, calcular el caudal que transporta un colector que tiene un diámetro de 10 pulgadas con coeficiente de rugosidad de 0.013 y pendiente de 0.3% para una profundidad del agua de 7.5 centímetros. Resulta que hay dos tipos de problemas. Uno que es el más sencillo, que es donde calculamos caudal, asumiendo que el flujo es normal o uniforme, ¿cierto? Y el otro problema, que es el que es iterativo, es para hallar Y, que es la profundidad de flujo. Si ustedes lo recuerdan en hidráulica, estos dos tipos de problemas, este es el más complejo, porque pues bueno, ni tan complejo, porque ya disponemos de herramientas de cálculo. Entonces Y es la profundidad de flujo. En este ejemplo, lo que se va a calcular es el caudal que transporta un colector con una cierta profundidad, con una profundidad de 7.5 centímetros. ¿Listo? Y con su pendiente en Manning. Entonces, este tipo de problemas, para solucionarlo, entonces si ustedes ven aquí la ecuación de Manning, en realidad acá es 1 porque está otra vez, este caso n es 1 porque está en el sistema internacional, entonces por eso es 1 sobre n, pero si fuera en el sistema inglés, este caso n es 1,49. ¿Listo? Entonces, aquí faltaría el área. No se tiene. No se tiene tampoco el perímetro mojado. Se tiene Manning y se tiene la pendiente. Entonces, para hallar el área, el diámetro se tiene que es de 10 pulgadas. Entonces, para hallar el área se necesita el ángulo. Y el ángulo se calcula como pi menos de la ecuación de profundidad, se despeja el ángulo θ. Entonces pi menos arcocoseno de y menos d sobre 2 sobre d sobre 2.
Y esto va a ser igual a pi menos arcocoseno de y es 7.5 centímetros, que sería 0.075 metros. Diámetro es 10 pulgadas, que sería 0.54 metros, asumiendo que ese es el diámetro interno. Y este es el mismo diámetro. Haciendo ese cálculo, esto da 1.149. Hay que trabajar la calculadora en radianes. Ya teniendo el ángulo θ, ahí sí se puede hallar el área. Pues simplemente donde va θ, se coloca el valor que se calculó, 1.149, donde va 2 por 1.140, cn2 por 1.149, y esto da 0.0125 metros cuadrados. Perímetro, acá también este θ se reemplaza por el que se calculó, 1.149, que sería este valor, y este sería el d sub 0, que es el diámetro, tal como lo indica acá la figura, que sería este d sub 0. ¿Listo? Entonces esto da 0.29 metros, y ahí sí podemos ya calcular el caudal. 1, que es K sub n en el sistema, internacional. N es el material, bueno, lo da el ejercicio. El área es 0.0125, sería esta área a la 5 tercios. Este sería el perímetro, y este sería la pendiente, a la 1 medio. ¿Listo? O sea, acá donde va el área, el valor que se calculó, el perímetro, este perímetro, y la pendiente, que es un dato dado, que es 0.3%, dividido entre 100, es 0.003, que sería este valor. ¿Listo? Toda 0.064 metros cúbicos por segundo, que es lo mismo que 6.4 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, esto, si asumimos o si tenemos el conocimiento de que el flujo es normal, esto nos puede servir para forar. Por ejemplo, ustedes pueden tener alguna aproximación, si no tienen el suficiente recurso para colocar un medidor de velocidad y profundidad, entonces pueden con una reglita del colector medir la profundidad, y con pendiente y todos esos datos tomados pueden calcular un caudal. Eso le puede servir como un aforo. ¿Listo? Pero obviamente con más preciso son con equipos. Este es otro método que está en el libro Romero. Acá pueden hacerlo de una manera más simple. Ya la he resuelto aquí. Este K es una constante que es en tablas. Por ejemplo, si la relación de profundidad sobre diámetro es 30%, el K va a valer 1.51. Por ejemplo, este D es la profundidad del flujo en metros, y S es la pendiente, y N es el N-man. Y este 1000 es un factor de metros cúbicos por segundo a litros por segundo. ¿Listo? Bueno, acá en para el problema, los datos nos dan el diámetro de 10 pulgadas, el mismo que el anterior, que es 0.254 metros, y es 7.25 centímetros. La pendiente es 0.03 metros por metro, y el N-man es 0.03. Eso, lo primero que se hace es leer K. Como tengo la profundidad laminada, 7.25 diámetros, 4 centímetros, y me da que esto está al 30%. Entonces voy a la tabla, 0.3, acá será 0.30, 0.31, nos interesa 0.30, y leo que es 1.51. Ya sé que K es 1.51. Ya simplemente donde va acá, 1.51. Y ahí entonces coloco el N-Manning, que es 0.013. Esta es la profundidad del agua, que son los 7.5 centímetros, expresado en metros, 0.075 metros a la 8 tercios. Y esta es la pendiente, y esto da 6.34 litros por segundo. En el ejemplo anterior nos dio 6.4. En términos de caudal, pues es una buena aproximación. ¿Listo? Entonces obviamente acá tiene un error de lectura, pero vale, en todo caso es un método que también es más simple, que pueden utilizar.
Y la otra forma, bueno, acá en este problema, que de hecho también se puede solucionar con esta ecuación, ¿cierto? Perfectamente pueden calcular la profundidad y bueno, también se podría utilizar. Acá, para este problema, es calcule la profundidad normal de un colector si transporta un caudal de 6.4 litros por segundo, diámetro 10 pulgadas, pendiente 0.3 y el n de Manning de 0.03. Hizo, bueno, acá el caso n, que es de la ecuación de Manning, va a valer 1. Por eso este 1 lo ven aquí o aquí. ¿Listo? Entonces, para este problema, lo que tenemos es caudal, pero no tenemos profundidad, que es la que queremos hallar. Listo, entonces 1 sobre n, acá de la ecuación, 1 sobre n. El área es 1/8 para un tubo parcialmente 1/8 de diámetro al cuadrado por 2 teta, menos 1 teta, por teta, por el diámetro, la 2 tercios, pero en este caso se tiene el diámetro. ¿Listo? El diámetro, entonces donde va el caudal es 6.4 litros por segundo, que sería este valor en metros cúbicos por segundo. El n de Manning se tiene, el diámetro 0.254, y lo que no se tiene es el ángulo, ¿cierto? O sea, el ángulo es la única incógnita, porque el diámetro se conoce, la pendiente se conoce, me falta el ángulo. Para ello, ustedes ven aquí, este problema ustedes, estoy seguro que lo hicieron en hidráulica, o no sé si lo recuerden, pero sí lo deben recordar. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes ven este ángulo teta, hay que iterarlo. Ustedes pueden ir al Excel a buscar objetivos y van a calcular ese teta. ¿Listo? Acá iterándolo me dio 1.146. Vamos, ¿ya ustedes se acuerdan de eso para hacerlo en Excel? ¿O, no, o ya lo saben hacer? ¿O se acuerdan o no se acuerdan? Pregunta, ¿se acuerdan? Sin pena y sin miedo. Buscando Bueno, objetivos, ¿no, profe? ¿no se acuerdan de eso? Listo. Vamos a hacerlo acá. No, vamos a intentar hacerlo acá en el Excel. Vamos a tomarle un pantallazo. No nos quedan, no, todavía creo que nos quedan tiempo. Tomarle un pantallazo. Usamos acá Excel. Incluso en Python. En MATLAB. Bueno, pero MATLAB ya está obsoleto. Pueden hacerlo en Python también. Listo. Bueno, los datos. Acá colocamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Caudal es 6.4 litros por segundo. Vamos a colocarlo una vez. N de Manning 0.013 es adimensional. Otro valor de diámetro es 10 pulgadas. Una pulgada tiene 0.0254 metros, ¿cierto? Es así, ¿verdad? La pendiente es 0.3% entre 100, perdón, 0.003. No tiene unidad, simplemente es metro por cada metro. Listo. Otro valor tengo.
Creo que esos son los datos, ¿cierto? Bueno, entonces, de esta ecuación, la que tengo que... ok. Bueno, otro de los valores que hay que iterar es el valor de teta. Entonces, vamos a insertar un símbolo. ¿Listo? Y ese valor varía hasta 5 puntual. Vamos a colocarle 1 punto, vamos a colocarle 3. Ese valor es el que tenemos que iterar. ¿Listo? Porque eso no lo conocemos. Ya asumimos un valor para que él comience con una semilla, pero no lo conocemos. ¿Listo? Entonces, noten, bueno, el área, esto que está aquí, área a la 5 tercios, podemos definirla. Entonces, el área es igual a 1/8. Ustedes van a que multiplica al diámetro al cuadrado ¿cierto? 1/8 que multiplica al diámetro al cuadrado por 2 veces el ángulo menos seno de 2 veces ese ángulo. Esto está en metros cuadrados. Obviamente esa área no es la que es porque el valor de teta no lo sabemos, es el que tenemos que iterar. El otro término aquí es el perímetro. ¿Cierto? El perímetro es este ángulo teta por el diámetro. Esto está en metros. Bueno, ya lo que tenemos que hacer ahora es escribir este lado derecho, ¿cierto? Que es igual a este lado izquierdo, que es 0.0, ¿cierto? Tengo que buscar un valor de teta de tal forma que al reemplazarlo en el lado derecho, en este lado derecho, se iguale al lado izquierdo. Entonces aquí podemos colocar lado derecho es igual a 1 sobre n. N, eso va a ser 1 sobre n, que multiplica 1/8, esto ya lo hemos colocado, que es esta área a las 5 tercios. Entonces simplemente es área a las 5 tercios por, este es la pendiente a la 1 medio, que es 0.6, la pendiente ya yo lo he colocado, a la 1 medio 0.5, que es lo mismo. Vamos a colocar todo, yo sé que eso, vamos a colocar este paréntesis, creo que sobra, pero todo dividido sobre este valor de acá abajo, es el perímetro a la 2 tercios. Entonces, el perímetro ya lo hemos calculado, elevado a la 2 tercios. Entonces vemos que con ese 3, si lo reemplazo acá en este lado derecho, 1 sobre 3, donde va teta, le reemplazo 3, me va a dar 0.035, es decir, me está dando más grande que ese. Si entonces le puedo bajar 2. A 2 me da 0.0, todavía está muy grande. Vamos a colocar 1.5. Ya me baja 0.0149. Vamos a ponerle 1.3. 0.009. Ya se está acercando, ¿cierto? Vamos a colocar 1.2. 0.0 ya se está acercando. Ya sabemos que está, pero como no lo sabemos, ya el Excel te lo hace. Entonces acá me ubico a este lado derecho, ¿cierto? Quiero que ese lado derecho me pruebe con me itere con teta, me encuentre que variando teta
me lo reemplace en este lado derecho, se me iguale a 0.064, que es el lado izquierdo. Entonces voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que este lado derecho, ese lado derecho, se me iguale a qué? Al caudal. El caudal, que es el lado izquierdo, que es 0.0064. ¿Cambiando a quién? Cambiando teta, que es el valor que y ahí está como raro, de pronto no hay, probablemente, vamos a colocarle un 2. Lo que estoy sospechando es que o coloqué algo mal, 0.0064, que me varía ese ángulo. Qué raro porque me estaba dando, me da 1.19, con 3 no me dio, pero bueno, 1.19, vamos a ver cuánto lo tengo acá, me da 1.146, listo, no hay problema. En ese caso, hay que ver entonces las ecuaciones, o vamos a probar con, acá me dio 1.146, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Es que estoy viendo que el ejercicio, bueno, el ejemplo dice que el diámetro es de 10 pulgadas, pero usted está usando una sola pulgada. ¿Será por eso? Porque mira, Pues sí. 1.146 me da 0.0064. Ah, pero es que usted la pasó a metros. Ah, no, 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 entonces sí está bien. Sí, es a metros, claro, no puedo trabajar en pulgadas. Ah, ok, sí. Y algo acá, fíjense que acá, me, de pronto por las raíces, pero mire, con 1.146 me da muy parecido a este valor. ¿Sí ven? Que es lo que quiero iterar, que esto se me iguale al lado derecho, al lado izquierdo. Algo con el 3 fue como que una semilla muy, o sea, se puede ir con otra semilla o en su defecto se revisa a ver qué se hizo de pronto mal aquí, habría que mirar, ¿cierto? Acá no creo que esto tenga tal, acá donde pues 2 por teta menos seno, no, creo que no está, creo que todo está bien, sin embargo, no creo que vaya a cambiar eso por un paréntesis acá, así no funciona así, no, hay algo pasó, ¿vale? Entonces, pero listo, si yo le pruebo acá, si bien que me da el valor que tengo aquí muy parecido. Si no lo pueden hacer test pues, en una calculadora programable para este caso. Profe, ¿me puede mostrar un momentico la fórmula del área? Sí, claro. En el Excel, esta. Sí, sí, es para ver si está dando, estoy revisando en la calculadora para ver si está dando, si ese seno está funcionando ahí. Sí, pero tienes que ponerlo en la calculadora en radianes. Sí, sí, que está Acá, en radian. acá en Excel, uno le para trabajarlo en grados, uno le coloca pi sobre 180. Hace la transformación, pero acá él por defecto trae en radianes. ¿Listo? 150. Sí te dio. Profe, no sé quién, pero me silenciaron. Estaba No, qué hablando raro. acá. No, 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 no creo. ¿Qué, Sí, qué, alguien me había silenciado. Me salió un mensaje que un participante está silenciado. Mensaje que el de la música era yo. no, el de la música soy yo, déjame pagarlo.
Nos pusieron el pico. Oye, eso, qué cosa. Listo, bueno, sí te dio. No, sí está bien el área, sí está bien el área. Vale, vale, algo, pero listo, así más o menos. Sin embargo, digamos que es lo que ustedes lo vieron en hidráulica. Si ustedes van a hacer, van a tener en un alcantarillado miles de tramos. Hacer esto por cada tramo es complejo. Listo, entonces ahí uno puede hacer como, o programar una macro que te calcule todo, o calcular con una hoja de Excel usando la metodología que eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Pero vale, ese digamos que es, ya pueden calcular. Esta es otra solución del libro de acá. Ya esta solución, ya hay soluciones tablas y, por ejemplo, acá uno lo que hace es que calcula este es X, N por Q, esto se lee N por Q, N0 por caudal, caso N es 1, pendiente y el diámetro. Y esto da 0.59. Lo que hago es 0.059, está más o menos por 0.05, 0.059 está por ahí. Toco la gráfica y luego leo. Más o menos me da 0.29. Y esa es la relación Y normal, o sea, la profundidad sobre el diámetro, me da que eso está al 30%, más o menos. Y de ahí, yo despejo Y normal, como conozco el diámetro, conozco este diámetro, que es 10 pulgadas, y estas son las 10 pulgadas, ese de esos 0 pasaría a multiplicar a 0.29, y esto me da 0.074 metros, o 7.4 centímetros, que es básicamente lo que nos dio en el anterior. Acá nos dio 7.5, bueno, eso va a tener un error, pero es muy aproximado. ¿Listo? O sea, está bien. El diseño está bien, igual uno coloca un borde libre y en profundidad no te va a variar mucho. Bueno, el flujo gradualmente variado, que básicamente es como varía. Qué cosa con esa música. Es como varía la profundidad del flujo a lo largo de un canal, ¿cierto? Cuando varía gradualmente. ¿Ustedes se acuerdan del flujo gradualmente variado? ¿Cierto? Entonces ustedes describen cómo evoluciona el perfil del agua, ¿cierto? Si esta es la lámina de agua, ¿cierto? Si el flujo baja, si va a subir. Acá, por ejemplo, si este flujo, un flujo, una pendiente suave tipo M, acá en la caída, más o menos se va a producir el Y crítico, por ejemplo, y así pues pueden analizar. Bueno, ahí tengo también unas clases, ya este es de hidráulica, pero obviamente ese flujo gradualmente variado es importante para tuberías grandes. Sin embargo, para comunidades rurales que tienen, o las del Magdalena, que son pequeñas, pues son con diámetros pequeños que se diseñan con flujo normal. Bueno, estos son los perfiles, ¿listo? Pero cuando vayan a trabajar con otro, ya para eso está la parte de la hidráulica, donde se analiza estos problemas. Acá tengo un video donde explico el método, la solución por diferencias finitas del método de paso directo, que está el del libro A de Osman Aka. Este número de Fruit es importante, por ejemplo, para lo que tiene que ver con los empates. Recuerden que el número de Fruit se calcula con esta ecuación. Esto también lo han visto en hidráulica, fuerzas iniciales sobre viscosa, sobre gravitacionales. ¿Sí? Entonces, si el flujo es menor que 1 es un flujo subcrítico, si el flujo es mayor que 1 es flujo supercrítico, si es igual a 1 es flujo subcrítico. ¿Listo? Entonces, un flujo subcrítico es que la profundidad normal está por encima de la profundidad crítica, y el flujo supercrítico es que la profundidad normal es menor que la profundidad crítica. Eso sí. Bueno, acá si es mayor de 1.1 es supercrítico, y si es menor de 0.9 es subcrítico. Entonces, el flujo para los alcantarillados debe ser estable. Tiene que ser lo subcrítico, supercrítico, no crítico, que es el flujo inestable. Bueno, la metodología para calcular el flujo crítico es así. La unión de los tramos, que también es una consideración importante en el diseño. Entonces se puede hacer esa unión cuando hablamos de empates. Empate es
Este es el colector, esta es la tubería de llegada y esta es la tubería de salida. Es decir, la diferencia de altura, ese es el empate. ¿Cierto? Que este tubo de salida esté por debajo o igual, dependiendo del número de fluid y de otras condiciones hidráulicas, ¿cierto? Para que el pozo funcione bien. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, hay empates por clave, empate por batea. Bueno, el empate por clave es como que esta es una tubería de llegada. Bueno, acá obviamente el flujo va a caer y esta es una de salida. Cuando se dice que es empate por clave es una diferencia de altura que se le da generalmente de 30 centímetros. O, bueno, cuando los flujos, las tuberías son pequeñas, ya están, digamos que definidas. Para son comunidades rurales, una altura pues mínima, pequeña. No me acuerdo, son unos pocos centímetros. La de por bateas es diferencia de cotas entre esta batea y esta batea, ¿cierto? Por el 80% de los diámetros. Las dos más usuales es la por clave y la más, digamos, la más acertada desde el punto de vista hidráulico es la de línea de energía, ¿cierto? Ahí se aplica la ecuación de la energía total de cabeza hidráulica. Se igualan los dos puntos, la tubería de llegada y salida, y la diferencia de cotas entre tubos va a ser la diferencia de energía. ¿Listo? Bueno, el método va a depender el método de empate. Esto es lo que le llamamos empate, esa diferencia de altura, para que no va a haber problemas en los pozos de inspección. Eso depende de la normativa, la resolución 0330 indica, creo que, bueno, según la interpretación en este artículo 154, en el 7, ahí te dice que debe contar con las diferencias de cotas entre bateas de los colectores de entrada y salida mediante un análisis hidráulico considerando el régimen de flujo y las pérdidas de energía generadas por la geometría. Es decir, hay que tener en cuenta las pérdidas de energía y, a mi concepto y por mi interpretación, yo utilizo la de línea de energía, pero también la de clave, si usted la justifica, por ejemplo, este empate por clave, es una diferencia de altura que hay, esa diferencia de altura entre esta llegada y esta clave de salida ya es definida, y esta se usa para número de fluid menores que 1 y diámetros menores de 20 pulgadas. ¿Vale? Por la línea de energía, entonces, de la ecuación de la energía, si esto lo ponemos como 1, lo analizamos como 1 y esto como 2, entonces esta sería la energía en 1, la energía que es elevación, es como si fuese la de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, más esta es lámina de agua, cabeza de velocidad, pero para flujo a lámina libre, en un canal abierto que está a presión atmosférica. Entonces, noten que ahí no está el término de presión, que es de la ecuación de Bernoulli, porque es el flujo que es a presión atmosférica, ¿cierto? Porque es libre. Y estas pérdidas, pues, la energía en 1 y la energía en 2, si no incluyéramos las pérdidas, cada vez el flujo, a medida que va pasando por el colector, por uniones, por cambio de direcciones, por rozamiento, entre otros, va a haber una pérdida de energía. Y para que la energía se conserve, es decir, debe haber un delta de P, debe ser igual a la pérdida de energía, es decir, a esta H. ¿Vale? Entonces, de aquí esta ecuación, este Z1 menos Z2 va a ser la diferencia de altura entre las bateas, entre esta batea y esta batea. Esa diferencia de altura se calcula como energía específica en 2 menos energía específica en 1 más las pérdidas. Y estas pérdidas son las que ocurren en el empate de la tubería. ¿Listo? Bueno, cuando el flujo subcrítico, para flujo subcrítico,
bueno, si Z1 menos Z2 es mayor que 0, hay que proyectar una cámara de caída. Si es menor a 0 esa diferencia, entonces la batea de salida tiene que ser igual a la de entrante. En ningún caso la batea de salida tiene que estar por encima de la batea de salida, nunca puede estar por encima. O sea, esta batea en ningún caso tiene que estar por encima de esta, por ejemplo, por aquí. En ningún caso. Siempre tiene que estar o la misma cota o una cota menor. Y esa H que ustedes vieron, esta H es la sumatoria de estas energías específicas 2 en 1. Y esta H sub D, que es pérdida por cambio de dirección, y HT es pérdida por unión o transición. ¿Listo? Bueno, ustedes pueden diseñar el tubo o el colector y hacen un empate. Luego de empate, ustedes pueden corregir el diseño aguas arriba. ¿Listo? Eso se ve ya en el diseño. Bueno, las pérdidas por cambio de dirección se calculan teniendo en cuenta las velocidades promedios entre la tubería de llegada y salida, ¿cierto? Cuando el flujo subcrítico y el radio de curvatura sobre el diámetro de la tubería es mayor que 3, 0.05. Si el radio de curvatura sobre el diámetro de la tubería de salida es de 1.5, se cae 0.20 y acá se trabaja. Bueno, si es subcrítico, si es supercrítico, bueno, listo. Estas pérdidas en la unión, en la unión de las tuberías, este K es cuando hay un aumento de velocidad, se trabaja con 0.1. Esta es velocidad de salida, velocidad de entrada. Cuando hay una disminución de velocidad, este K es 0.2. ¿Listo? Bueno, cuando es por línea de energía, ya cuando el flujo es supercrítico, el flujo es mayor que 1.1. Bueno, esas altas velocidades van a ocasionar que el agua salga tangencialmente de la cañuela. Y para esto hay dos tipos. Es diseñar pozos más grandes con radiocurvaturas mayores o disipar energía con estructura de conexiones. ¿Listo? Entonces pueden haber estructuras alargadas sin caída. Entonces, no son como tal más grandes. La metodología de cálculo es la misma que la de flujo subcrítico, pero a veces hay que ver con esos. ¿Listo? Entonces, cuando no hay caídas también y el diámetro es mayor de 36 pulgadas, lo que no se hace es un pozo de impresión, sino como una unión de tuberías donde se disipa la energía. Esto se trabaja con la ecuación de momentum o conservación de energía. Cuando se dispone de espacio para estructuras alargadas y el caudal sea menor de 5 metros cúbicos por segundo, se puede hacer estructuras con caídas, y cuando son caudales mayores de 5 pueden proyectarse estas cámaras de caída escalonadas o esta cama de caída rápida. ¿Listo? Con estructuras de caída, entonces depende cómo se diseña. Si la entrada es libre o no sumergida, como ven acá la entrada como tal, la tubería no es totalmente llena. Eso se hace con esta relación que sea menor de 0.62. Cuando la entrada sumergida, vemos que la lámina de agua, por ejemplo, está aquí. Ya el agua entra, ya esto entra sumergido acá. Esta relación es mayor de 0.62. Los cálculos, bueno, están en esta tabla para acá, para calcular esa HW que hay ahí, que tiene lugar a eso. Puede colocarse una boquilla o transición para que esta altura disminuya. Acá se puede colocar una boquilla para que esta altura sea más pequeñita. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, el libro guía es el que hemos venido trabajando. También está este otro libro de Carmona.
que es de diseño y construcción de alcantarillado sanitario pluvial y de las carreteras, y hay otros en inglés. ¿Preguntas? Creo que hasta aquí hemos terminado por hoy. ¿Alguna pregunta? Pregunta, estimados y estimadas. Nada, profe, todo claro. Listo. Bueno, muchachos y muchachas, muchísimas gracias